amigos? Bienvenidos a nuestra nueva temporada del podcast, su podcast favorito, Letras que Trastornan, donde nos tomamos un tiempo para leer un libro, platicar sobre el libro. Y hoy tenemos dos invitados muy queridos por mí. Quiero darle la bienvenida a mi querido amigo Sai. Bienvenido, Sai. ¿Qué tal, Julio? Muchas gracias. Sí. Buenas tardes, Sarita. Buenas tardes, ya me spoileó. Yo me llamo Sarita. Saraí, mucho gusto. Mucho gusto, qué Hola. gusto tenerlos acá a los dos. Gracias. Hoy en nuestra nueva temporada del podcast que estamos tomando un tiempo, vamos a hablar de filosofía. Algo que les quiero contar que hace un par de años estaba pues muy deseoso de tomar un tiempo para hablar de esto. Creo que al final a veces da un poco de miedo a algunas personas hablar sobre preguntas de existencia, si realmente existe Dios, si Dios existe, entonces ¿por qué pasa esto? O cuál es el propósito de mí, dilemas filosóficos, pero que los podemos plantear a la luz de la palabra. Pero antes de esto, pues quiero explicar un poquito lo del libro, pues para los que nos están escuchando, ustedes, el libro primero no pretende ser un libro filosófico. Para aquellos que nos están escuchando y entienden un poco sobre esto, pues no van a encontrar, y el libro lo dice, es un libro filosófico, sino lo que trata es traer ideas filosóficas a un mundo poco más de a pie, se le puede decir, ¿verdad? Sí. A que todo lo podamos entender, o por lo menos todo lo podamos digerir y entender qué estamos transmitiendo, porque al final, ¿de qué nos sirve hablar con palabras rebuscadas donde nadie nos va a entender? Entonces nos quedamos igual. Entonces, es lo primero, no es un libro filosófico, tampoco es un podcast filosófico, porque aquí lo más seguro es que vamos a cometer muchos errores y ya de antemano, perdón, pero creo que al final de eso se trata, sí, en la conversación podemos aportar todos, y si hay algo que se nos sale de control, diré, ahí se nos va a hacer saber en los comentarios, ténganlo por seguro. Amén. Seguramente. Eso siempre. Eso siempre pasa. Eso siempre. Lo bueno es que van a interactuar ahí Eso con es nosotros. importante. Eso es lo bueno. Gracias, comenten. Eso es como lo primero. Entonces, el libro toca 3 dilemas, ¿sí? Okay. 3 dilemas. Hay mucho, incluso el libro empieza hablando de que hay mucho para hablar de filosofía, pero va a hablar sobre el ser interior, el ser social y el ser espiritual. Y en esas 3 como dilemas que le plantea el libro, dilemas del ser interior, el ser social y el ser espiritual, vamos a trabajar el podcast. Diferentes episodios de diferentes personas van a estar tratando de dar su punto de vista sobre estas preguntas. Pero antes de eso, hablaba con mi querido amigo Sai sobre cómo definir algunos conceptos, creo yo que son importantes, que la filosofía plantea o las personas plantean, que nos van a servir como una carretera hacia donde queremos llegar. Entonces ahí, mi querido Sai. Buenísimo. Gracias, Julio. Pues abarcando ya el tema de la filosofía, considero que si bien no es un podcast de filosofía, tenemos una herramienta de conocimiento que es la filosofía, que nos ayuda a argumentar. Un historiador nos va a ayudar o estudiamos historia y nos ayuda a conocer más en el mundo en que vivimos, y la filosofía pues nos ayuda a tener estos argumentos listos y para cualquier tipo de pregunta que nos puedan llegar, ¿verdad? Como lo planteabas en un principio. Dentro de esto, de lo que abarca el libro es el ser. Son 3 tipos de ser que menciona el libro, que se van a ir desarrollando dentro del programa, dentro del podcast. Y dentro de eso, de esa palabra, el ser, porque lo usamos mucho, por ejemplo, en el ser humano, y qué es un ser humano, ¿verdad? Entonces, llegamos es una palabra que ya usamos de rutina y no le ponemos una atención, ¿verdad? Entonces, dentro de esa palabra, la desglosamos, está el ser, y el ser me recordaba cuando habíamos platicado, me recordaba que en pandemia me ponía a platicar con un amigo que es artista plástico aquí de Guate, y hablábamos y pasábamos un buen tiempo hablando de qué era el ser. O sea, él en su visión como artista me planteaba qué era el ser para él, y me mostraba su literatura, lo que estudiaba para conocer un poco del ser, porque al final el tema artístico también parte de saber qué es el ser. Entonces, por ejemplo, me puso libros como El ser y la nada de Sartre, por ejemplo, o el Tratado de la Desesperación de Kierkegaard, perdón, es la corrección del nombre.
difíciles también de pronunciar. Pero, Difícil. Sí, difícil. Entonces, y la literatura que también me mostraba era una que se llamaba de Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Y dentro de esta literatura, pues el escritor plantea también tipos de ser, pero todos hay una variedad. O sea, los filósofos a lo largo del tiempo desde Platón, Aristóteles, todos planteaban un tema del ser. Y yo lo que venía como en el punto de qué era el ser, me voy a enfocar en el de Kierkegaard. Okay. Porque él menciona que el ser no es algo fijo, sino es un proceso. O sea, no está definido aún, sino es un proceso. Y está enfocado en lo subjetivo, está enfocado en la libertad y está enfocado en la búsqueda espiritual. Entonces, creo que es el que más se adapta en el tema del libro para poner un tema de todos, que sepamos qué es el ser, al cual nos vamos a referir. Y también sobre el dilema que vamos a platicar, existe, ya lo vamos a entrar en detalle, pero la palabra dilema, ¿qué es dilema? Dentro de los filósofos existen tratados, dilemas, y escuelas también es otra definición en filosofía. Pero el dilema es donde nos plantea dos opciones, dos caminos, donde la lógica y la ética nos van a marcar cuál elegir. Entonces, de eso se trata un dilema. Entonces, si quieres, Sarita, pues nos puedes hablar un poquito de qué dilema vamos a platicar. Ok, el dilema que prácticamente estamos como desarrollando, lo que tú bien decías, lo del ser. ¿Qué es el ser? Yo creo que como humanos somos tan parecidos, pero no iguales. ¿A qué me refiero? Es de que, por ejemplo, sin ir tan lejos, yo ahorita soy la única mujer en la sala de grabación, pero una mujer es hermosa, es completa, pero es muy compleja. Y también lo son los hombres, por supuesto, son complejos. Pero algo que nos une es de que, o sea, yo estaba pensando en que, yendo como una forma muy profunda en mi ser, es de que aunque yo no parezca, soy un poco como artística. Justo estábamos hablando acerca de algo de música, y música que tal vez no aparenta que escucho, pero algo que a mí me encanta mucho es el tema, comparto mucho con Julio, que me gusta mucho el rock, ¿verdad? De todo tipo de rock, español y etcétera. La cuestión es de que aunque no me lo crean, a mí me hace llorar una canción de rock. Amén. ¿Verdad? Gracias, Dios, gracias. Porque, o sea, por ejemplo... Sí, está bien. Postrado, sí. Claro. No, o sea... el riff, el solo. O sea, con que yo le entienda la letra, o sea, yo puedo estar en mi carro, en tráfico, lo que sea. A mí me ministra mucho el rock, ¿verdad? Aleluya, hermano. Claro. Pero algo que o sea, cuando yo voy a mi grupo y quiero poner una canción, todos se me quedan viendo raro, así de que, ¿qué onda? ¿Qué puso? Gente que no conoce. Sí, Cristo. no sabe cosas de la Biblia. No sé. Pero a mí me llena mucho. Bueno. Sí, total. Y a mí, o sea, yo lo aprecio demasiado. Pero eso es a lo que voy, de que somos iguales, pero al mismo tiempo complejos y diferentes. Porque para mí y para Julio, ¿verdad? En este caso también puede ser como, o sea, me toca. O sea, es algo que yo digo, causa algo en mí que no va a causar, por ejemplo, un ejemplo con Sai, ¿verdad? Y eso mismo pasa. O sea, voy a dar un ejemplo un poquito más gráfico. Por ejemplo, yo ahorita en mis notas, yo soy alguien que no, me cuesta mucho estructurar cuando quiero hacer unas notas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo suelo poner como el libro que estamos leyendo, me hago una ojeada, leo el primer párrafo y yo ya sé más o menos qué era lo que yo quería hablar del tema, ¿verdad? Pero, por ejemplo, miramos aquí en la mesa, tal vez ustedes no pueden estar viendo, pero, por ejemplo, Julio ahorita tiene su tablet y estoy segura de que tiene bien elaborado punto tras punto, con título. Hasta en una ocasión creo que lo vi. No, una ocasión yo vi que Julio tenía hasta dibujos así bien bonitos en su iPad. Y Sai, por otra parte, no trae nada tecnológico, sino que a la intemperie. O sea, no sé cómo se le dice. Tradicional. Sea, sí, a lo tradicional. Artesanal. En su libreta. Sí. A lo que voy es de que es diferente de cómo nosotros lo estamos manejando, pero tenemos un mismo propósito, que es transmitir el mensaje.
Perfecto. Entonces, creo que al final como humanos Sí. podremos ser como diferentes, pero al mismo tiempo sentimos de una manera igual diferentes cuestiones. O sea, las emociones que yo he sentido, fijo, Julio en algún momento las ha tenido. En el tráfico, ahorita que venía, estoy Muchas segura que emociones. venían muchas emociones. Muchas emociones. Un que a lo diferente mejor- Julio. En varias Muchas escenas. cosas que expresar hacia mis hermanos guatemaltecos. Ahí vamos, ahí cuando salga salga el podcast van a entender a lo que hablamos. Pero lo que voy es de que somos bien complejos, pero al final siempre regresamos a ser iguales por el sentir que el Señor ha creado en nosotros, ¿va? Que al final eso es lo que nos hace ser iguales, ¿va? Yo creo que como en la misma línea que Sarita está trabajando, el ser interior. Y Sí. me encantó cómo empezó el autor porque describe la pintura que es la pintura del grito. Creo que la hemos visto Sí. todos en alguna oportunidad. ¿Cómo? Igual les va a aparecer. vez. Aquí Fernando la va a Una poner vez. en mi mano. Miren Ah, cómo va a aparecer. Ah, ya vieron. Ahí está. Ahí apareció. Hágalo. Nuestro pastor lo va a hacer. Sí, sí, ¿Cómo le sí. hace? Así, otra vez va a aparecer. En un momento, ¿qué pintura era? La ¿Qué? pintura. La pintura. No, se llama El Grito de Edward Munch. Algo Eso, así. muy ¿Sí? bien. Ok. Yo la he visto muchas veces. Obviamente nunca la he visto la real, pero sí he visto en internet. Y me parece muy curioso porque incluso el autor dice que el arte es subjetivo. Obviamente, como lo interpretemos nosotros, siempre va a ser subjetivo el arte. Pero representa a una persona en desesperación, ¿sí? Sintiendo, expresando sus emociones. Pero si se dan cuenta, en la pintura, al fondo, hay dos personas, también en la orilla del lugar, del puente, digamos, porque están en un puente. Y el autor dice que estas personas también pueden estar expresando desesperación, solo que no la expresan de la misma forma. Lo que decía Sarita, todos somos diferentes, pero dentro de nosotros hay un ser interior, un ser que nos llama a la acción, al sentimiento, a entender qué estamos haciendo, por qué existimos. O sea, todos, absolutamente todos nos hemos hecho esta pregunta: ¿por qué existimos? ¿Por qué estoy acá? ¿Cuál es mi razón de ser? Ese es el ser interior, el ser dentro de nosotros. Y como la pintura lo muestra en el grito, algunos lo expresan de alguna forma tan diferente que otros, pero no quiere decir que ninguno de las tres personas que están en esa pintura sientan esa necesidad de expresar sus emociones. Ahora, empieza con un dilema, el dilema de Teseo, la paradoja, más que un dilema, es la paradoja de Teseo. Eso la había escuchado yo hace mucho tiempo y me parece muy importante volver a como platicar sobre eso, porque me gusta entender como qué es realmente un elemento, si es realmente lo mismo o no lo mismo. Voy a explicar un poco sobre eso. La paradoja de Teseo dice que existe un barco, ¿sí? Ajá. El barco de Teseo, ¿sí? Que él lo tiene en propiedad, pero que al pasar el tiempo, el barco, como el tiempo, obviamente, el agua, la sal, va permeando en el barco estas tablas, y Teseo va cambiando constantemente las piezas. Poco a poco, durante los años, va cambiando piezas que se van arruinando, al punto que llega a cambiar la última pieza. Entonces la pregunta o el dilema está: ¿será el mismo barco porque se cambió completamente todo, o es un barco nuevo? ¿Sí? Y ahí es el dilema, como decías ahí, de las dos salidas. O es el mismo barco, porque ahí está el barco, pero no tiene ninguna pieza de la primera. Entonces, ese dilema que presenta desde un principio, empezando, es ¿quiénes somos? Que realmente somos nosotros los mismos. También hay un filósofo que dice que un río no es el mismo, ¿sí? Porque como el río pasa el agua y no te encuentras con el mismo agua que pasó en Hace el un mismo rato. lugar hace un rato, entonces son ríos diferentes. Entonces, ¿será el mismo río o es otro río? Entonces, el ser, ¿quién lo define? Es la pregunta, ¿verdad? Entonces, Teseo empieza con esa propuesta, ¿verdad? Entonces, no sé qué piensan con respecto a ¿es el mismo barco? ¿Ustedes consideran? ¿O es un barco diferente? Porque es completamente, no hay ninguna pieza que quede el otro barco, pero sigue siendo el mismo barco. Claro. ¿Quieres darle voz? Buenísimo. Dale. Explorando un poco más de este dilema, encontraba que habla sobre la identidad, la continuidad y el cambio que el ser humano posee en su interior. Y en esta parte donde
quien lo propone es Plutarco. Históricamente, pues es Plutarco que lo propone en su trabajo. Y regreso a la pregunta que mencionabas sobre quiénes somos y también quién lo dice. O sea, dentro de este dilema podemos encontrar que necesitamos esa otredad que menciona el escritor, donde nos dice a nosotros, donde nos valida nuestra identidad, o nuestro cambio, o nuestra continuidad en el proceso. Pero necesitamos reflejarnos en el otro. No existo yo, sino estás tú, que era tal cual lo mencionaba. Y aquí cuando también me llamó mucho la atención donde decía y planteaba que qué pasa si una persona pierde sus recuerdos, pierde sus habilidades, pierde sus memorias, el tema de las experiencias, se redefine. Es una persona que va a estar completamente nueva en todos esos... De cero. De cero, y seguirá siendo la misma o es alguien nuevo. A mí me recuerda algo acerca de Kintsugi. ¿Lo han escuchado alguna vez? Es parecido a lo que tú decías del barco. ¿En qué consiste Kintsugi? Kintsugi consiste si no estoy mal y me corrigen, es algo que viene de Asia, que lo que hacen es de que, por ejemplo, digamos, este termo es de vidrio, no es de vidrio, pero digamos lo es o de porcelana. No tiene valor. Me costó 90 quetzales. No tiene valor. Dejémosle. Se quiebra. Lo que hace el Kintsugi es de que hacen un proceso en que es de oro caliente, de no sé cuántos quilates, y lo que hacen es de que lo empiezan vuelven a formar lo que era el jarrón o lo que era, lo vuelven a forrar o hacer con este oro, ¿verdad? Entonces, de pasar de digamos, el jarrón que no valía nada, 90 quetzales, a hacer un jarrón invaluable, o sea, carísimo. A lo que iba con esto es de que, con lo que tú decías, ¿verdad? Que si una persona llega a perder su memoria o lo que sea, o pasan sucesos, algo que yo vi es de que decía, o lo que quisiera mencionar es de que como humanos creo que nos definimos por los recuerdos, por los momentos o circunstancias. O sea, nos definimos por momentos, recuerdos y circunstancias que hayamos atravesado. O sea, yo lo he escuchado y hasta yo lo he dicho como de, bueno, es que a mí me define hoy Sarita porque atravesé esto, viví en tal lugar y bueno. Pero realmente, y a la par también tenemos esto de que me define también el que la suma de que de mi capacidad, de mis creencias, de mis habilidades. O sea, están estas dos como líneas muy de la mano, ¿va? Y yo opino realmente con lo que decía Sai acerca de que si una persona pierde su memoria, vuelve a ser la misma. Yo considero que sí, pero dejando atrás los recuerdos y lo que viviste si llegas a perder la memoria. O sea, yo ahorita de nuevo, pero al final mis habilidades siempre están. Mi esencia siempre va a ser la misma. ¿Por qué? Porque es algo que el Señor ya había dispuesto, o ¿cómo es? Ya había puesto en mí desde antes que yo naciera. ¿Nuestra identidad cambia o hay algo esencial que siempre permanece? Sería claro. la paradoja. Porque desde un punto científico, nuestras células tienen una vida útil de 10 años, más o menos. Estaba viendo yo. Eso quiere decir que una persona de 30 años ya cambió. Sí, ya no completamente. Es entonces, en la misma línea de Teseo, en la misma línea de pensamiento es el mismo barco, es la misma persona. Y incluso el filósofo decía, cuando cruza el río, ni es el mismo río, ni es la misma persona que hace 10 años cuando lo cruzaste. Porque, pues, obviamente no es la misma agua ni la misma persona, decía esta persona. Entonces, ¿qué define a una persona? Desde ahí deberíamos pensar de qué define. Yo creo que construyendo un poco, porque al final lo que tratamos es traerlo al diálogo de todos, construyendo un poco, creo que siempre vamos a necesitar del otro, como dice Sai, para validar nosotros quiénes somos. Porque si no, no existe algo. O sea, se necesita
rebotar en algo o en alguien para saber quiénes somos. Entonces, mucho como lo que decías tú, Sarita, era qué es lo normal que nos define a nosotros. Cualquier persona que le preguntes, ¿qué te hace ser Sarita? ¿Qué te hace ser Sarita? Tus recuerdos, tus habilidades y tus experiencias. 3 cosas principales. Pero ¿qué pasa si pierdes esas 3 cosas? El autor habla sobre un personaje muy famoso, que yo no sabía que le había pasado eso, que se llama Malcolm. Es una serie muy buena. Malcolm, el del medio. Muy buena la serie. Por cierto, me la recomendó como una chica, una líder de CF, y que se lo agradezco mucho. Bueno. Ella sabe. Entonces, ella sabrá quién es. Entonces, está muy buena. La verdad es que me he divertido mucho con mi esposa. Pero esta persona tuvo una enfermedad, una parálisis y todo, y perdió sus habilidades físicas, perdió sus recuerdos, al punto de que no se recuerda nunca cuando grabó un episodio. Entonces, es el actor. El actor, el actor en sí. Entonces dice que después probó como ser parte de una banda y no sé qué otra cosa y no funcionó. Entonces la pregunta es, ¿sigue siendo él mismo, él? ¿O la suma de nuestras experiencias hacen quienes somos? Porque si nosotros somos lo que construimos, nuestras habilidades y nuestras experiencias, cuando se termina eso, dejamos de ser. ¿Quiénes somos? Dejamos de ser. Es una pregunta bastante importante, abrir el dilema y que cada uno de nosotros pensemos. Pero llevándolo a tu punto es, ¿quién nos define quiénes somos? ¿Sí? Porque tú decís soy Sarita, pero yo confirmo que tú eres Sarita. Sí, porque soy yo la otra persona que estoy confirmando que eres Sarita. Pero tú puedes decir que es ahorita, por ejemplo, como en un trabajo cuando te piden referencias. Exacto. Mire, usted conoce a Sarita. Exacto. Muy bien. Sí, la conozco. Ahí estás haciendo referencia al otro. O, por ejemplo, cuando una persona empieza a decir cosas que no voy a irme muy a fondo, pero que empieza a creer que es una taza, una jirafa o cosas como esas. Sí. Pero si no existe un otro que le haga un sentido de una validación, muy probablemente se va a ver como la persona que no está en sus sentidos. Por eso es que la sociedad cada vez se va perdiendo, porque entonces cuando dice, sí es cierto, el otro cree en su identidad, que es una taza, una jirafa o lo que quiera. Y ahí sumaría el tema entonces de que el entorno te condiciona también. O sea, aparte de tus memorias, experiencias que ustedes dos planteaban, sumaría que el entorno te va a condicionar en tu crecimiento y cómo es el ser que estás formándote. Porque todo está impactando con algo. Todo está, ya sea positivo o negativo, pero lo está impactando con algo. Por ejemplo, las personas que viajan al extranjero y viven en el extranjero, cuando regresan a Guatemala son otras personas, ¿verdad? Pero uno cree que siguen siendo los mismos, pero son otras personas porque tienen una experiencia de vida diferente. Esos serían unos, y otros es como el tema de las familias, cuando estás en el nido. Ahí eso es una persona, estás debajo de la cobertura de tus padres, o en tu etapa adulta todavía convivís con tus papás, pero al momento de separarte de ese nido y te vas a vivir solo contigo mismo al final del día, te llegas a conocer y vas a ser otra persona que tus papás posiblemente ya no reconozcan, porque ya has creado habilidades, memorias y recuerdos y tu entorno te ha condicionado para ser otra persona. O sea, y pasa eso que los papás dicen, siempre va a ser mi bebé, siempre lo veo de esta forma. Sí, pero yo creo que cabal lo dices, eso quiere decir que no podemos afirmar de que no somos nuestros recuerdos, no somos nuestras experiencias, ni somos tampoco nuestras habilidades. Porque si de eso depende, por ejemplo, para no ser tan dramático, porque o sea, es muy, muy poco probable que todos perdamos la memoria, pero sí hay circunstancias, experiencias en nuestras vidas que nos transforman en nuestra conducta y en nuestra forma de ser. Lo miran ustedes en las películas, ¿verdad? Así como ¿quién te rompió? Esas como ¿qué te pasó en la vida? O sea, o Lopso, o sea, algo cambió. Algo cambió desde ese momento. Sí. Pero dense cuenta que desde ese momento, basado en una experiencia, cambió completamente. Exacto. Él era antes un oso cariñoso, así le dice a Michi. Un oso con mucho cariño, que daba amor, pero la experiencia que tuvo, que fue tan traumática para él, cambió su forma de entender que los niños lo único que querían era destrucción, ¿verdad? Básicamente. Entonces,
su experiencia lo cambió. Entonces, puede decir que su identidad cambió por completamente. Entonces, nosotros como hijos de Dios creemos que nuestra identidad debe ser formada y nuestra identidad debe ser fundamentada en Dios, en que Él creemos. Pues, porque si no, ¿dónde rebotamos nuestra identidad? Exacto. Porque si nosotros creemos en que nuestra identidad se basa en nuestros recuerdos, nuestras experiencias o nuestras habilidades, cuando tengamos diferentes experiencias en nuestra vida, cuando veamos que nuestra economía no está bien, cuando veamos que nuestro familiar más cercano murió y Dios no hizo nada por salvarlo, cuando veamos que nuestras habilidades ya no son rentables en un mundo tan cambiante, entonces en ese momento nos vamos a quebrar. Sí, entonces por eso nuestro otro, que debería ser la persona que nos valida a nosotros nuestra identidad, es decir, a Dios, porque en Dios es el que nosotros creemos y su esencia está en nosotros como tal. Y desde la perspectiva, nuestra esencia no cambia, ¿sí? Porque es la esencia de Él, la esencia de Él, porque no cambia. Exacto, lo que mencionaba Saría. Aunque nuestro organismo vaya cambiando y se deforme, ¿va? Vayamos envejeciendo. Envejeciendo. Es que, date cuenta, ¿verdad? No sos el mismo cuando eras niño. Claro. Ni cuando eras adolescente. Tú me muestras una foto de adolescente, que por cierto, aquí va a salir. No, eso sí. Ahí lo busca, lo eso sí no. Aquí sale. Híjole. No, espero que no Se haya. Sí. Es completamente diferente. Igual que yo, igual que la tuya. ¿Por qué? Entonces, vamos cambiando conforme a nuestras experiencias, conforme a nuestro entorno, conforme a las personas y conforme a la validación de los demás. Claro, si no lo cree, vamos a juntar una foto aquí, Fer, gracias, de nuestro pastor cuando tenía 20 años, con pelo larguísimo. No. De eso sí va a aparecer. Eso sí. Que va a aparecer. No, y es que también yo he escuchado mucho, no sé si ustedes también, de que cuando alguien, ahorita lo digo, de que cuando alguien, por ejemplo, se tatúa, algo que ha pasado mucho dentro de la iglesia, lo vamos a decir, es de que no, que cambió, que está en rebeldía. Lo he escuchado muchas veces, ¿va? O, eso nunca he conocido a nadie, pero sí he escuchado esto de que cuando alguien se quiere hacer una operación, o una cirugía, mejor dicho, en su cuerpo, ¿va? He escuchado muchas más mujeres de que, yo me quisiera hacer la rinoplastia, un ejemplo, ¿va? O yo, Sarita... Define rinoplastia, porque ahí me quedé. Bueno, rinoplastia es de que si no estás conforme con tu nariz, te hacen una modificación en tu nariz. Sí, Ajá. Es algo nuevo que acabo de aprender. Algo que yo sí lo he dicho como que yo quisiera es la liposucción. ¿Qué es liposucción? Que te quitan pues la pancita, ¿verdad? No, y... Si quieres hacer una liposucción. Es que... Estamos en este mundo. Sí. A lo que voy es ¿Será de que... la misma Sarita? Sí. Bueno, no cambiarían nada, estoy segura. Pero a lo que voy es de que ahorita se me viene como el tema de Frankenstein, ¿va? Ajá. Frankenstein está hecho por... Ese cuate lo conoce todo el mundo. Que es un monstruo. Bueno, no es un monstruo. De hecho, es un invento que un científico hace para querer crear vida. Y lo que hace es de que agarra diferentes miembros humanos de diferentes personas y va creando pues a este ser. Y pues da la casualidad de que este ser, hablándolo teóricamente, pues da vida, ¿va? Y uno dice, ese científico dio vida a una persona, digámosle una persona, porque al final es catalogado como un monstruo, pero bueno, la cuestión es de que dio vida, que no sé qué. Y si ustedes ven en todas las películas o lo que tenga que ver Frankenstein, siempre es un monstruo o una persona, digamos una persona, infeliz, porque no tiene propósito, porque quien lo creó, solo lo creó y no lo creó para algo. En cambio, nosotros somos creados por Cristo, pero tenemos un propósito. O sea, yo, Sarita, pues sé que tengo un propósito. Justo esto estábamos hablando con Sai, de que él exponía pues situaciones que había estado pasando anteriormente y otras de este año. Y él decía, algo que a mí que siento diferente es de que ahora esa situación que está pasando y la estoy atravesando, la veo de una forma diferente porque yo ya le veo un propósito. Algo que antes yo solo lo veía como, es una desgracia, o es algo que me está atormentando en este momento. Entonces, a lo que voy con todo esto es de que al final nosotros tenemos un propósito. ¿Por qué mencionaron las cirugías y que como que eso sería algo de que nos podría cambiar? No nos podría cambiar en nada. O sea, yo si me hiciera una cirugía plástica, tal vez ni se van a dar cuenta ustedes. O a lo mejor, no sé. A no ser que me ponga otra cara. No lo sé. Pero yo voy a seguir siendo la misma.
¿Me explico? Voy a seguir siendo Sarita, me voy a llamar Sarita, a no ser que me cambie de nombre, pero no me lo voy a cambiar. A no ser de que yo voy a seguir siendo Sarita, pues voy a seguir hablando de la misma forma, molestando, pensando de la misma forma, solo que con una característica diferente, ¿va? Pero al final voy a seguir siendo la misma. Y en la parte de las cirugías que mencionan... yo me hice una, va a decir Sai. No tengo un riñón, no tengo... Bueno, lo que sí es cierto es que sí me operé los ojos. Eso sí, sí me operé los ojos para no tener lentes. Quiero. Mira. Entonces aquí lo confieso. Soy otro Sai. Soy otro Sai. Y soy otro Sai. Después de la cirugía, soy otro Sai porque... Muy bien. Cuando usaba lentes, por ejemplo, bueno, me voy a distraer aquí un poco y voy a desviar la conversación a este lado. No podía practicar ciertos deportes, no podía practicar ciertos deportes y me frustraba en el hecho de que no lo podía hacer porque necesitaba lentes para hacerlo. Pero después de que me operé los ojos o la visión, ya los puedo practicar y los he hecho. O sea, es como, ok, mi checklist, esto lo tenía que hacer con lentes ya de una manera deportiva, pero no la manera anterior tradicional. Y sí, existe una posibilidad de que seas otra persona cuando te modifiques el cuerpo. Sí. Y lo traigo con el tema de Asimov. Mencionaba ahí a un escritor muy famoso sobre la ciencia ficción, que su apellido es Asimov. Y él plantea en que lo natural y lo artificial está muy difuso. O sea, él en su época ya lo miraba como difuso y ahora lo podemos ver que sí, totalmente, ya no existe una línea que lo divida. Es muy prácticamente que ya es un nicho. Y, por ejemplo, cuando alguien se pone una prótesis, si yo tengo un accidente y me quitan un brazo, por ejemplo, voy a tener una prótesis. Eso me condiciona a ser otra persona en mis emociones, porque no voy a tener este brazo. Entonces, me condiciona a ser un nuevo Sai, condicionado por esto, ¿verdad? No estoy mencionando la esencia, que eso se la dejamos a Julio, que le escriba, que se vaya ahí en el tema de la esencia, pero me refiero al tema corporal, al tema material, que somos otra persona. Y, por ejemplo, de esto lo detallan en el posthumanismo también el autor. Esta época donde desafía al ser humano ser el centro de todo y que lo condiciona a través de la cibernética, de la biología, de la inteligencia artificial, y se pasa ya a ser la etapa del transhumanismo, donde te mejora el tema de la mente, te mejora el tema del cuerpo, y pues ahí ya el ser, ¿qué va a ser el ser? O sea, si todo está dentro de lo material y todo esto lo está condicionando, que ya también es un hecho, que estamos envueltos dentro de la tecnología. Y nos basamos de la tecnología para hacer muchísimas cosas dentro de esas ramas. Eso quiere decir que nosotros vamos a experimentar cambios en nuestra vida constantemente, que van a cambiar nuestra personalidad, nuestras formas de creer e incluso nuestras formas de relacionarnos. Y las experiencias en nuestras vidas siempre van a estar como algo vivo día con día. Y esas experiencias van a hacer que nosotros cambiemos incluso de formas de pensar, de formas de vivir y en que creíamos, ¿sí? Entonces, todos estamos a la luz de eso. Por eso es que, bueno, ahora lo voy a conectar con esto. Hoy en día hay una crisis de identidad y muchos necesitan identificarse con algo. Porque como has cambiado, has vuelto a hacerte preguntas, has vuelto a desafiarte con todo esto que ha sido expuesto, llega un momento en que te preguntas quién soy yo entonces. Si, por ejemplo, si Sai era un chico de lentes y se quita los lentes, ahora ¿quién soy? Esto es algo X, pero si realmente un día te falta un brazo, un día te falta una pierna, ¿quién soy? Si tu identidad está basada en tus padres, el día que no sean tus padres, ¿quién eres? Si tu identidad está basada en tus hijos. O en tu trabajo. O en tu trabajo. ¿Qué sucede? Te lo compartía en su momento, cuando un trabajo se termina, el mundo se terminó juntamente con ese trabajo porque mi ser estaba relacionado al trabajo. Hay una serie muy buena que ahorita está muy popular que se llama Severance. No sé si la han visto. ¿No? Una serie que está en Apple.
Aquí va a aparecer. Ya Todo parece aquí, ¿no? pausa y se van a la Chicas. serie. Ya no regresen. No, la serie plantea algo. Es una serie que tiene temas filosóficos, aunque no se dan cuenta muchos, pero sí lo tiene. Plantea que algo que se llaman... a ellos van a un tema que se le ponen un chip en la cabeza. Que cuando ellos entran al trabajo, desconectan completamente y son otra persona. Entonces, cuando ellos salen del trabajo, no recuerdan absolutamente nada, las 8 horas. Y los que están en el trabajo no recuerdan nada de lo de afuera. Malaya. Sí, malaya, todos. Sí. Pero el dilema que se trabaja en la serie es Malaya mi chip. ¿es la misma persona? ¿Sí? O son dos personas diferentes. Y en la serie se plantea, de verdad, vean, se plantea lo primero de que es muy diferente las personas que están dentro, trabajando, digamos, que las personas que están afuera. Sus experiencias, sus relaciones, su forma de ser son completamente diferentes. Porque los de adentro, por ejemplo, no tienen recuerdos, más que el único recuerdo que tienen es trabajar. Más que el de afuera nunca tiene recuerdo de trabajar, más que solo que le depositan. Sí, pues. Entonces, en esa paradoja, la serie hace una excelente pregunta sobre quién es realmente la persona. ¿Quién soy yo? ¿Soy la persona la que está trabajando o soy la persona que está afuera? ¿Quién es realmente? ¿Quién tiene control sobre sobre el otro? Los que están dentro del trabajo se sienten atrapados. Y dice, él no debería tener derecho, que le dice el de afuera, no debería tener derecho sobre mí, ¿sí? Y el de afuera ve al de adentro como un objeto, como un robot que simplemente produce, ¿verdad? Entonces, otra vez, volviendo al ser, ¿quién define el ser? ¿Sí? ¿Quiénes somos? Si nuestro trabajo nos define, entonces perdemos esa definición completamente. Y es tan importante este tema que estamos hablando, que por si no han escuchado, es acerca aquí del... Aquí estamos en el título, Va a que es aparecer. acerca de la identidad, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque, hablando de películas, ¿verdad? Pero a mí me encanta lo de las películas, es de que esta película que es de... Es que no creo que decir mal el título, pero se llama La razón de estar contigo, que es de una chica que se enamora de un chico que queda cuadraplégico. No sé si la vio usted alguna vez. Es que no miro películas románticas, No, perdóneme. Bueno, de verdad, pero les voy a plantear No un poco tiene de qué corazón. trata. No, sí, Es no. de que este chatío en su vida era así súper atleta, era millonario, era así, wow. Ya me acordé. Sí, sí. Michelle me obligó. Buenísima, es buenísima. Vaya que te recordaste. Pero aquí es donde yo les digo la importancia acerca Me de gustó nuestra mucho por el identidad. final, ¿no? ¡A la nombre! Eso fue lo que me encantó de la película. Bueno, antes que los spoilemos. Sí, La cuestión es de que, pues, el cuate tiene un accidente, ¿no? Ajá. Tiene un accidente, cual queda cuadrapléjico y, pues, no tiene ningún tipo de movilidad, queda en silla de ruedas, muy vulnerable, ya no tiene la vida de antes, ya no puede trabajar como antes. Sus necesidades básicas lo tiene que dar un enfermero y etcétera. Conoce a una chica que justamente lo estaba cuidando, se enamora de ella, se enamoran mutuamente, mejor dicho. Pero él todavía seguía en una depresión profunda porque su condición ya no le permitía seguir siendo el mismo que era antes. Y él deseaba ser el mismo que era antes, el estar en surf, el wow, y que con las chicas, y porque incluso se iba a casar y ya no se pudo casar, y bueno, un rollo. La cuestión es de que uno dice, bueno, mediante va viendo la película, uno dice, wow, entonces estaba deprimido, pero por la chica, entonces le va a dar un nuevo enfoque a su vida, va a ver las cosas diferentes. Spoiler alert, no. Lo que pide es morir, morir, sí, pide morir. Y la chica pues sigue con vida y todo, y etcétera. La cuestión es de que él muere, porque al final no importaba que estuviera enamorado de la chica, sino que era el simple hecho de que él nunca iba a regresar a lo que era antes, ¿va? ¿Y a qué se debe esto? O sea, yo me pongo a pensar y me pongo esos zapatos como de qué grueso de ser eso, ¿verdad? Qué grueso de ser de que en un momento yo me puedo transportar, puedo yo misma suplir mis necesidades básicas, pero que de algún momento a otro ya no lo puedo hacer. Entonces, creo que de ahí viene lo que es mi identidad, o sea, definir mi identidad, porque a mí Sarita realmente no me caracteriza ni siquiera mi apariencia física. O sea, sí, pues hablando de lo que es, sí, o sea, uno me ve y dice, sí, Sarita, o sea, ya sé quién es. Sí, pero lo que voy es de que no es eso lo que a mí me define, ¿va? No me define el que yo estudie tal carrera, no me define, porque mañana, bueno,
puedo perder Sí. semestres y no me va a definir. Entonces, al final, ¿qué es lo que me está definiendo? O sea, ¿de dónde estoy poniendo mi identidad? Mi identidad, como este chico que lo ponía en su vida así de que súper atleta, lo estoy poniendo mi identidad en eso. Estoy buscando valorización en esa área de mi vida. Y cuando yo no la tengo, me desmorono. O no sé cómo lo digo, desmonoro. ¿No? Sí, ¿Lo dije bien? ¿Lo dije Sí, bien? sí, sí. Ah, es que no sé hablar. Yo lo iba a decir mal. Chayanne, Es que yo todavía. hablo no, mal. Ah. Chayanne Entonces, no, pero- esa es la importancia, ¿va? Entonces, eso es lo que estamos dando este enfoque de la Excelente. identidad, ¿verdad? Buenísima la película, me encantó, ¿sabes por qué? Porque no terminó romántica. La Me diferencia. encantó, de verdad, o sea, por eso dije... Plot oh, twist. Sí, sí, es porque muy buena, normalmente muy buena. después que hubiera sido, sí, nos casamos. Sí, sí, Tenemos sí. hijos Sí, y muere. sí, ahí Sí, estoy sí. y todo. Qué Sí, chido. muy buena. No, muy Es buena, buena, excelente. es buena. Excelente, yo dije, excelente. Lo recomendamos. Recomendado por Chayanne, diré. Eso. No, pero en la misma línea de construcción, ¿verdad? Usted decía, por ejemplo, es que ¿quién nos valida es el tema? Porque por ejemplo, usted dice, pues mi físico me puede decir, ah, sí, eres Sarita. Aquí eres Sarita. Pero andate a la China, nadie te conoce. Sí. Nadie va a saber que eres Sarita. Claro. Sí, porque al final, hasta que te des a conocer en un grupo, van a definir, pero ellos van a empezar a definir. Te puedes cambiar el nombre completamente y a no ser Sarita. Chay. Entonces, el tema es quién es el que nos valida. Esa es la importancia. Y ese es el problema que creo que muchas veces tenemos, el dilema que nosotros nos enfrentamos día con día, que la validación mucho viene de la sociedad, lo que dice la gente, lo que nuestro entorno, nuestra familia y nuestro ser, de quiénes somos y quiénes podemos lograr hacer, se valida en nuestro entorno. Mucho por eso nuestra Guatemala está como está, ¿sí? Porque dice, mi papá fue pobre, yo soy pobre, mis hijos van a ser pobres. Entonces, ¿quién te está validando? Tu pasado, tu entorno. Y esto es una suma de ideas que al final nos siguen haciendo estar donde estamos, en el mismo lugar, y no avanzar ni como sociedad, ni como hijos de Dios, porque muchas veces decimos, sí, pues sí, soy cristiano, pero ¿qué es realmente ser cristiano? ¿Qué es ser un hijo de Dios transformado, cambiado y renovado? ¿Verdad? Será diferente. Quiero leer 2 versículos. Dice 2 Corintios 5:17, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Efesios 4:22 dice, quiten como si se tratara de ropa vieja su naturaleza tan corrompida por los malos deseos. Renueven sus actitudes y pensamientos, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo balanceamos el cambio y la pertenencia en nuestra identidad como cristianos, ¿sí? ¿Cómo balanceamos? Porque obviamente si cambiamos y somos nuevas criaturas, ¿cómo balanceamos esta parte, verdad? Porque lo importante es entender que sí, nuestras experiencias, nuestras habilidades y nuestro entorno juega un papel importante en nuestra vida. Claro. Por supuesto, define mucho de lo que somos y lo que hacemos, pero ¿cómo lo balanceamos en el entorno en el que somos una nueva creación? ¿Sí? Las cosas viejas pasaron, aquí las cosas nuevas, dice la Biblia, somos una nueva creación. Y sobre esa misma línea debemos construir nosotros, ¿qué es ser un cristiano? Empezando con qué es ser, quiénes somos y quién lo va a validar. Que yo creo que al final, si nos vamos con esto, yo doy comprado el podcast de hoy. ¿Quién nos está validando? Porque hoy tú puedes decir, sí, yo soy Sarita, pero te valida personas. Si no hay algo que te valida, por eso muchas personas vierten su vida por un papel, porque el papel te está validando. Sos ingeniero, sos licenciado, Wow. sos doctor, ¿verdad? Wow. Entonces, y ahí se va todo. Pero si quita el papel, ¿qué? Sí. Ok, No sos. No sos. Entonces, ¿dónde está tu validación? ¿Dónde está tu identidad? claro. Súper. En esta parte donde hablaban ustedes sobre la sociedad y la cultura de que nos condiciona y nos hace ser esa visión que el otro tiene sobre nosotros, me puse a leer sobre un autor. Creo que aparte de leer algo que, por ejemplo, el libro que nos compartiste, también hay cosas que tenemos que sumarle también nosotros, como esa parte de el libro nos empuja y nosotros le damos como llantas ahí para que agarre tracción. Y dentro de esta búsqueda encontré a Chung Han, un filósofo moderno que agarra un poco y explora el tema de la modernidad de la cultura actual y nos menciona que
el ser humano está muy empujado a ser homogéneo y positivo en esta sociedad, donde todo se vea igual, donde ya al ser todos pues iguales, ya no tenemos ese rebote porque todos somos iguales. O sea, en las redes sociales, por ejemplo, nos hacen ver que todos tenemos una similitud en cosas que hacemos. Solo el simple hecho de publicar, todos publicamos. Entonces ahí ya todos somos iguales. Entonces, estamos en una misma condición. Y al ser todos iguales, esto pues lo sumo, perdemos ya nada es distinto, ya nada es diferente y ya nada tiene identidad. ¿Verdad? Eso es lo que exploraba y explora este filósofo sobre lo contemporáneo que es una sociedad inmersa dentro de esa autoexplotación, dentro de ese cansancio, dentro de que todos tenemos que hacer lo mismo. Por ejemplo, si todos somos emprendedores, todos se tienen que autoexplotar, ¿verdad? Y entramos en un cansancio y esto nos lleva a una cosa y nos lleva a la siguiente. Y es parte de lo que el entorno como sociedad nos está causando. Por eso es que al final ser un cristiano relevante es tan complejo, porque hoy en día estamos nosotros alineados a no ser diferente. No, es que yo no quiero ser así como el punto rojo entre todos, ¿verdad? Yo quiero empatar en esta sociedad, estar normal y tranquilo, no hacer ruido. Como vos decías, que todo sea lo mismo. ¿Por qué voy a decir algo que es controversial a lo que toda la gente está diciendo? Y si nos damos cuenta, Jesús era controversial. Jesús decía lo que tenía que decir. Hablaba en su entorno la verdad. Y la verdad siempre va a ser controversial, ¿sí? Recuerdo que mencionabas en una prédica el hecho de que el cristiano para el mundo lo aborrece, o el mundo al cristiano aborrece, pero sería al revés. Somos aborrecidos porque como no somos iguales. Y el punto es que al final si somos muy iguales es porque la sociedad nos está validando en que todos tenemos, como decías vos, ¿verdad? Ser iguales, ¿verdad? O sea, estar en la misma línea, vernos igual, usar los mismos productos que los demás usan, porque los que son cool visten esto, usan los mismos tenis, esta es la misma moda. O sea, hay un emparejamiento de todo sin tener en cuenta lo que el Señor nos dio como una identidad sobre todo. Y entonces viene mi pregunta, ¿cómo podemos cambiar sin perder nuestra esencia? Porque si la esencia es basada en Dios, dada en nuestro Dios, obviamente vamos a ir cambiando, o vamos a cambiar, pero la esencia tiene que permanecer en nosotros. Y la esencia únicamente va a permanecer en nosotros si la rebotamos con Cristo. Solo a través de Él, porque la esencia es de Él, ¿sí? Hay una frase que termina ahí el libro muy famoso que dice, pienso y después existo. No me recuerdo, es de Descartes, creo que es, ¿verdad? No me acuerdo, pero creo sí, que sí, creo que sí. Creo que es de Digamos que sí, no sé. No sé. No me recuerdo, sí, pero creo que es de Descartes. Dice, famoso, ¿verdad? ¿Cómo sé que existo? Sí, primero pienso y luego existo, ¿sí? Como haciendo alusión al hecho de que si no todo es una simulación, ¿sí? Como rayos sé que no soy un videojuego que me enciende. Entonces Descartes decía, digamos que es Descartes, casi estoy seguro que sí, es pienso y luego existo. Pero el autor proponía algo, ¿sí? No es que nosotros pensemos, sino fuimos pensados y luego existimos. Porque el Señor nos pensó, dice la palabra, que desde antes fuimos formados en el vientre de nuestras madres con un propósito. Entonces, fuimos pensados y luego existimos. Y sabes que el mundo te detalla que primero existís y luego pensás. O sea, hasta existe también este debate donde tiene que existir la materia antes. Para que después pienses. Exacto. Pero me coincidió mucho la idea de cómo Dios lo planteó desde ese momento. O sea, me hizo como decir, ok, esta es una forma diferente al final de cuentas de plantearlo. Algo acerca de lo mencionado, ¿va? Que desde qué momento parte el que se ve en mí una diferencia. Desde qué momento yo empiezo a ver la esencia de Cristo en mí. Y prácticamente
No, esto no lo tengo ni pensado, pero lo voy a decir. Por ejemplo, yo nací en un hogar que, no sé si llamarle cristiano, pero realmente no era cristiano. La única cristiana en ese hogar en ese momento era mi mamá, ¿verdad? Por así decirlo, por así decirlo. Yo mediante fui creciendo, pues súper complejo, ¿verdad? No crecí con mis papás. No voy a contar todo mi testimonio súper largo porque, podcast número 2, pero a lo que voy con esto, aquí les dejemos el link. No, pero lo que voy es de que en la línea de mi familia y de mi generación, algo que era muy, muy repetitivo era de que, por ejemplo, tenían hijos antes del matrimonio, ¿verdad? Había algo que a lo mejor alguien se logró casar, pero ya tenía el niño adentro, ¿verdad? Ya tenía una bendición. Entonces, conforme yo fui creciendo en mi desarrollo, hubo muchas cosas que yo miraba como muy normal, o como que yo consideraba que eran cosas que yo también iba... O sea, no, de hecho sí lo pensaba, o sea, yo sí pensaba que, imagínense, a los 21 años voy a tener un hijo, ¿verdad? No importa si no me case, o sea, yo como que ya lo tenía muy en mi chip cuando estaba más pequeña. Y más cosas, ¿verdad? Muy superficiales. Y recuerdo que era algo que yo lo traía mucho a mi mente, ¿verdad? O como que, bueno, entonces tal vez el tener relaciones sexuales antes del matrimonio no es tan relevante, ¿verdad? O sea, yo era algo que yo lo pensaba y como que lo adaptaba, era como que, okay, o sea, no pasa nada. Y recuerdo muy bien el antes y el después de cuando yo conocí a Cristo, en cómo mi esencia seguía siendo la misma. Yo seguía siendo bueno, yo estaba más pequeña, pero ya desarrollé, o sea, ya estoy más grandecita. Pero lo que voy es de que yo seguía siendo la misma, pero algo en mí cambió. Algo, una esencia, un pensamiento diferente que no era yo cambió. ¿Va? Tanto que ahora pienso totalmente lo mismo, que yo quiero y quiero crear, o sea, quiero participar en que hasta el momento en que yo me case, yo voy a tener a mis hijos, yo voy a dar la castidad hasta el día que yo me case. ¿Va? ¿Por qué les digo esto? Porque obviamente hasta la fecha de hoy me sigo topando mucho con bombardeos que van a mi identidad, a mis pensamientos, a mis creencias. Algo que yo sé que más que una creencia es una convicción de Cristo, es algo de que yo quiero hacer la voluntad de Cristo, porque cuando yo empecé la U, bueno, desde antes de la U ya venía, pero en la U creo que fue como más marcado. Cuando yo empecé la U recuerdo que tenía compañeros que pues, ¿verdad? Ya de todo. Y vamos a dejar en pues. Define pues. Define, No defina Se los- pues. se los- No defina pues. No, se los voy a dejar sin Entendamos el discreción. pues. Claro. Entonces, yo recuerdo muy bien que ellos estaban hablando, vos, sí, ¿a qué edad tal cosa? Y yo, empezaron a hablar entre ellos, ¿no? Y yo como que callada, como que... y sí, vos a qué edad esto y la gran... Y yo recuerdo muy bien que cuando me tocó a mí, me dio pena realmente decirlo, o sea, como de... Pues yo no. O sea, sé que es muy íntimo lo que estoy diciendo, pero realmente no le veo nada malo cuando realmente pues es algo que sí era una convicción muy fuerte, es una convicción muy fuerte mía. Entonces yo llegué a eso de que no, yo sí quiero llegar al matrimonio. ¿Va? Y todos, nah, qué casaca, ¿cómo es eso? Mano santa, no se puede. Y yo, sí se puede y sí se va a poder. Entonces me recuerdo muy bien que todos se asombraron, así como de que ¡ala! ¿Qué nivel? Y que la gran y me molestaban, fijo, o sea, me estaba mal de molestar. Y a lo mejor algunos ni me creían, pero a mí no me importaba. Y recuerdo muy bien que por mucho tiempo fui muy bombardeada con ese tema. Y por mis compañeros, y de que no, que vos, hombre, lo que te perdés, que no sé qué. A lo que voy es de que mi identidad todavía se sigue desarrollando en muchas cosas, pero a lo que era antes de tan vulnerable cuando no estaba Cristo, hoy en día puedo decir de que esa identidad está fortalecida, no por mí, no por mis papás, no por nadie más, sino porque ahora en Sarita hay algo diferente, hay alguien que sobresale en Sarita que no es Sarita. No sé si me voy a entender con lo que Sí, dije. excelente. Yo creo que aquí hacer eco al ejemplo que decía cuando estamos más cerca de la luz o más cerca de la oscuridad. Al final, entre más estamos cerca de la verdad, que es Cristo, porque al final la verdad es Cristo, la verdad no es lo que digo, lo que creo, sino la verdad es Jesús en sí. Cuando estamos más cerca de eso, nuestra identidad puede formarse en Él. Pero cuando más estamos apartados de eso, estamos más en oscuridad. Y así lo dice el escritor, me gustó mucho porque es ¿dónde estás? ¿Sí? Porque si estás a la mitad, no estás ni en lo claro,
ni estás en lo oscuro. Estás a la mitad y estás entre que sí y que no. Entonces al final nunca vas a tomar una decisión. Pero cuando estás más cerca de la luz, tenés convicciones. Es que uno no puede llegar a tener convicciones claras como las que Sarita habla si no estás cerca de la luz. ¿Y qué es estar cerca de la luz? En Cristo. Es entender de que Él ha cambiado, me ha renovado, me ha transformado. Ha hecho un cambio en mi vida completamente. Solo a través de eso podemos nosotros llegar a conclusiones como las que Sarita da o como las que tenemos algunos de nosotros complejas, ¿sí? En nuestras vidas. ¿Por qué? Porque simplemente estuvimos más del lado de la luz. Pero entre más te vas alejando, la gente que toma decisiones de alejarse por X o Y razón, porque no entiende cuál es la razón de ser, se va a la oscuridad y en la oscuridad simplemente no va a encontrar respuestas, simplemente va a encontrar oscuridad y no va a encontrar la luz hacia donde Dios lo quiere llevar, ¿verdad? Total. Súper buenísimo. Entonces, amigos, ser o no ser, diría. Somos. ¿El barco de Teseo sigue siendo el mismo? Sigue siendo el mismo. Pregunto, ¿realmente usted cree que el barco de Teseo sigue siendo el mismo? Yo personalmente creo que es un barco diferente, pero con la misma esencia, ¿sí? Claro. Yo creo que soy una persona diferente, por supuesto. Mis experiencias han sido diferentes, pero tengo la misma esencia. Y la esencia no una esencia mía, sino una esencia de Cristo. Así que, amigos, gracias. Gracias, Sarita. Valoro mucho que esté aquí. Gracias a ustedes también. ¿Se logró? Se logró después de 4 horas. Superan el... Pudieron. El agitreo. Sí. Qué buena espera larga. Sí, pero valió la pena. No, gracias ahí, de verdad. No, a la orden. Muchísimas gracias ahí por la invitación. Excelente. Entonces, amigos, por favor, compártanlo, publíquenlo, coméntenlo. Si nos equivocamos, perdónenos. Aquí están todas las referencias. Ya me gustó. Las citas. Así Todas va. las citas. No. Claro. Normas aptas. Súbanos a sus stories. Muchas gracias. Dios les bendiga. Un abrazo. Adiós.